Bueno, buenas tardes. Agradezco a los honorables magistrados citantes de esta audiencia por darme este espacio para contribuir en un debate que es de gran importancia para la construcción del país en nuestro país, de la construcción de paz en nuestro país. Voy a concentrar mi presentación en un aspecto del contexto que creo que es central para dar elementos que ayuden a clarificar el ámbito de aplicación de esta ley en estudio. Haré un breve recuento de la evolución en las últimas décadas del conflicto armado interno y de los grupos irregulares involucrados para señalar que hemos llegado a un escenario en extremo híbrido entre lo político y lo criminal. Cierro señalando algunas implicaciones que esto tiene de cara a la ley 2272. Colombia ha vivido en las últimas décadas un proceso escalonado de transformación del conflicto armado y sus actores respecto de lo que conocimos hasta principios de este siglo. En esencia, hemos pasado de un conflicto armado interno con actores de dimensión considerable, con alcance nacional y proyectos políticos más o menos nítidos en términos de insurgentes y contrainsurgentes, a un escenario híbrido donde, uno, hay mayor descentralización y fragmentación de los grupos. Dos, mayor articulación de esos grupos con estructuras delincuenciales. Tres, menor enfrentamiento con el Estado a la vez que un considerable incremento de las disputas entre facciones armadas por controlar territorios. Cuatro, una variedad de rentas ilegales aparte del narcotráfico. Y cinco, un uso de métodos de acción de todo tipo. Finalizando los años 90, del lado de los rebeldes, el panorama del conflicto armado interno estaba dominado por las FARC y el ELN, que buscaban, sobre todo las FARC, derrotar al Estado y la toma del poder nacional por la vía armada. Del otro lado estaban los grupos paramilitares que confluyeron en las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, que operaron en asocio con las fuerzas del Estado, poderes locales y el narcotráfico para enfrentar a la insurgencia. Se contabilizaban alrededor de 25.000 guerrilleros en armas, con influencia en más o menos 630 municipios del país, frente a unos 12.500 paramilitares, según el conteo oficial de ese entonces, pero que luego resultaron ser cerca de 32.000 cuando se desmovilizaron entre el 2003 y el 2006. Y estos grupos con influencia en un poco más de la mitad de los municipios del país. El narcotráfico, sin duda, que era la principal economía ilegal del momento, era transversal a estos grupos, pero había un punto diferenciador nada despreciable, mientras que para las guerrillas era principalmente un medio para derrotar al Estado. Para los paramilitares era tanto un medio como un fin en sí mismo. Con la desmovilización parcial de las AUC se da un primer momento de reconfiguración del conflicto armado interno, en el que surgen alrededor de unas 30 facciones disidentes que fueron llamadas BACRIM, con presencia muy localizada y una agenda ya no contrainsurgente, sino atada al narcotráfico y a otras rentas ilegales como la extracción criminal de oro. Luego de un periodo de altísima volatilidad, disputas, fragmentación de bandas, golpes por parte del Estado a varias de estas, termina prevaleciendo lo que hoy conocemos como el Clan del Golfo, que tiene su principal foco de despliegue en el Urabá y que en el 2008 adopta el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con un esfuerzo para demostrar que tenía una faceta sociopolítica que debía ser reconocida. En paralelo, el esfuerzo de seguridad del Estado concentrado en enfrentar a las FARC logra derrotar estratégicamente su proyecto político de toma de poder por la vía armada y su posterior vinculación al proceso de paz que concluyó en el acuerdo del 2016 y la desmovilización de poco más de 13.000 guerrilleros. En este periodo, que duró más o menos una década entre el 2007 y el 2017, se observa una importante reducción y focalización de la violencia, con un creciente protagonismo en zonas de frontera, en el Pacífico, la frontera con Venezuela, Ecuador, una preferencia por parte de los grupos armados por acciones de bajo esfuerzo militar, alianzas pragmáticas entre insurgentes y crimen organizado para coordinar economías ilegales, principalmente el narcotráfico, y en este caso ya se incluía el ELN, que en el pasado había sido renuente
en involucrarse en esta economía ilegal. Un segundo momento de reconfiguración que se prolonga hasta el presente se da tras la desmovilización de las FARC con el surgimiento de las disidencias y el avance de varios actores armados irregulares para ocupar las zonas que estaban bajo la regulación de las FARC. Son grupos que en su mayoría carecen de capacidades suficientes para desafiar al Estado, por lo que evitan la confrontación con la fuerza pública, pero que generan crecientes impactos humanitarios y afectaciones a las comunidades que se encuentran atrapadas entre las disputas de estas estructuras, que cada vez son mayores. Nada más en el último año han crecido en un absurdo 85%, y la presión que ejercen estos grupos por el control de los territorios. La intención de estos grupos no es la toma del poder por la vía armada, ni siquiera en el caso del ELN podría decirse. Aunque le disputan soberanía al Estado, le compiten la autoridad en determinados territorios. En todo caso, sus acciones parecen estar más encaminadas a la subsistencia, a expandir su influencia territorial para acaparar rentas ilegales que además se han diversificado, y a la priorización de la gobernanza criminal local sobre objetivos de poder nacional y proyectos políticos definidos. Sin duda, una situación completamente distinta a la que vivíamos a principios de este siglo. Insisto en que estamos ante un escenario híbrido en donde los actores armados transitan entre lo criminal y lo político, haciéndose cada vez más difuso el límite entre el conflicto armado y el crimen organizado. Aún así, en el marco de la paz total, lo que hemos observado es un incremento de las consignas y reclamos de los distintos grupos sobre sus fines políticos para acceder, por supuesto, a los beneficios que dicho marco político les daría. Sin embargo, todos se encuentran inmersos en economías ilegales y se enfrentan actualmente por el control de estas. Esta condición de hibridez no es homogénea para todos los grupos y tiene también distintas gradualidades territoriales. Para cerrar esta caracterización ahorita, haré unas anotaciones sobre las que considero las tres principales estructuras dentro del contexto actual. Está en primer lugar el ELN, que logra su mayor punto de expansión hacia el 2019, 315 municipios en donde operan más o menos 5.000 integrantes, 3.500 de ellos, lo que incluye una presencia además estable en Venezuela. Hace grandes esfuerzos por diferenciarse de los demás grupos y podría decirse que es casi que el único que tiene un origen primigenio en el conflicto armado, llamémoslo clásico, y unas finalidades políticas más nítidas, lo que lo coloca del lado del espectro de lo político. En el lado más criminal del espectro encontramos el Clan del Golfo, que se ha posicionado con fuerza a nivel nacional, incluso a pesar de golpes que ha recibido importantes del Estado y de otros grupos armados ilegales en las zonas de disputa. Durante los últimos años, el Clan del Golfo logró vencer en prácticamente todas las disputas armadas en las que se vio involucrado y duplicó los municipios bajo su influencia, llegando a 200 municipios, así como logró diversificar sus rentas ilegales. Opera bajo tres formatos: militarmente en zonas rurales, económicamente liderando actividades de narcotráfico e influenciando bandas de carácter urbano a través de la subcontratación, y cuenta con una fuerza militar y de estructuras criminales que superaría los 7.000 integrantes. Finalmente están las disidencias, que ocupan un lugar verdaderamente ambiguo entre lo político y lo criminal. En los últimos 7 años, las disidencias han logrado tener influencia sobre unos 170 municipios, tan solo 15 menos de los que estaban bajo regulación de las FARC antes de su desmovilización, y cuenta con alrededor de unos 5.000 integrantes en armas. Hoy en día cuentan con casi 40 estructuras regionales que se han ido alineando bajo 2 proyectos con un alcance nacional que es bastante discutible. Por un lado, el Estado Mayor Central, nombre recientemente adoptado por el grupo liderado por alias Iván Mordisco, quien abandonó el proceso de paz
antes de la firma del acuerdo. El otro proyecto es el que conocemos como la Segunda Marquetalia, que surge en el 2019 cuando Iván Márquez y otros líderes de las FARC firmantes del acuerdo abandonaron el proceso y escapan a Venezuela. Es necesario observar las continuidades y rupturas de estas disidencias respecto a las antiguas FARC-EP. A diferencia de estas, los componentes político y militar son menos sólidos, mientras que prevalece la relación con el narcotráfico y otras economías ilegales. Los perfiles de quienes lideran actualmente estas estructuras tienen una muy baja formación política, a la vez que la creciente integración de nuevos reclutas hace difícil rastrear la línea política fariana tradicional. Mientras que las FARC mantuvieron una estructura más bien jerárquica y medidas de control interno relativamente efectivas a lo largo del país, las alianzas que soportan a ambos bloques disidentes son débiles y con una subordinación poco clara. Trabajan bajo el principio de cooptación y se puede afirmar que su grado de conexión social y legitimidad son resultado de la imposición de las armas. Las disidencias son una de las principales amenazas para la seguridad y un sabotador directo de la implementación del acuerdo de paz, en especial para las garantías de seguridad para los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC-EP. El reconocimiento político a estas estructuras debe responder a criterios claros que permitan encontrar, con vocación de largo plazo, un balance apropiado entre la posibilidad de una salida pacífica a un escenario de violencia extendida y la necesidad de evitar el reciclaje de la violencia. Debe además aportar con efectividad a la no repetición del conflicto, garantizar los derechos de las víctimas y cerrar de manera definitiva el vínculo entre armas y política. En un contexto de hibridez como el descrito, la decisión de la Corte debería ayudar a establecer criterios objetivos que permitan clarificar tres elementos de muy difícil interpretación de la ley en cuestión. Primero, la definición de cuáles organizaciones van por el carril de la negociación política y cuáles por la del sometimiento o sujeción a la justicia. Segundo, el tratamiento jurídico posible frente a firmantes de acuerdos de paz previos, quienes hoy hacen parte de grupos armados organizados al margen de la ley. Es el caso del Estado Mayor Central, donde al menos 8 de sus 19 miembros representantes designados en abril de este año fueron firmantes acreditados de paz del acuerdo con las FARC o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. Y tercero, lo que la ley puede o no decir sobre los procesos de sometimiento a la justicia y lo que se necesita jurídicamente para allanar este carril. En últimas, para estas decisiones es muy importante que la Corte considere la finalidad de esta legislación, que es la paz y la reconciliación nacional, su línea jurisprudencial, la garantía de los derechos de las víctimas y un mensaje claro a la sociedad en materia de no crear incentivos para que muchos sigan inmersos en los grupos armados sin ningún costo o consecuencia. Finalmente, se hace indispensable modular y generar mecanismos para acompañar de manera eficaz y objetiva, de la manera más eficaz y objetiva posible, la potestad del Ejecutivo para definir el carril de tratamiento para los distintos grupos armados, si el de la negociación política o el de la sujeción a la justicia. Al respecto, la instancia de alto nivel creada en la Ley de Orden Público para el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto debería reconsiderarse teniendo en cuenta la experiencia acumulada por el Estado colombiano entre el 2008 y el 2018 para abordar a las llamadas BACRIM. En términos de composición, la instancia debería incorporar un mayor número de actores institucionales que puedan contribuir a su tarea y darle mayor precisión y alcance a la labor adelantada, empezando por la Fiscalía y por los delegados directos de las fuerzas militares y de policía, además de otros ministerios. Respecto al alcance de su labor, en lo inmediato es importante que esta alta instancia pueda contar con un plan de trabajo claro y con la información necesaria que le permita ser oportuna y consistente con los distintos escenarios de diálogo que impulsa el gobierno y además que le dé sobre todo transparencia
a las decisiones y recomendaciones de política pública que emita dicha instancia. Muchas gracias.